Bueno, pues voy a explicar un poco los apuntes que ya habéis tenido que copiar en estos días del tema 8. Habéis tenido que copiar el punto 1, que se llama las funciones y sus gráficas, y tiene 3 apartados: el concepto, forma de expresar una función y qué es el dominio y el recorrido. Entonces vamos a empezar viendo el concepto de función. Una función es una relación entre dos variables, a las que en general llamamos x e y en las que a cada valor de la x se le asocia un único valor de la y. Eso es importante. Único. El valor tiene que ser único. Bueno, vamos a ver por qué este ejemplo que hay aquí abajo no es una función. Porque si nos fijamos, en el eje horizontal siempre va a estar la variable independiente, en el eje vertical va a estar la variable dependiente, y si nos fijamos, hay un valor de la x, hay más de un valor, pero el que está representado ahí en una recta vertical amarilla, ahí vemos claramente que hay un valor de la x que tiene dos valores para la y. En las otras dos funciones vemos claramente que eso no pasa. Cada valor de la x tiene un solo valor de la y. Por eso, estas dos sí son funciones. Vale, pasamos ahora a la segunda página de los apuntes, en lo que nos dice de qué tres formas se puede expresar una función. Bueno, pues la primera forma de expresar una función es con una fórmula. ¿Cuál es la fórmula de este ejemplo? Que y es igual a 2x más 1. Esto ya lo hemos trabajado en el tema de sistemas. Sabemos que si eso lo dibujamos nos va a dar una recta. La segunda forma de representarla es con una tabla, que ya también lo hemos hecho en el tema de los sistemas de ecuaciones. Le dábamos valores a la x, en este caso menos 1, 0 y 1, y calculábamos los valores de la y. Sustituimos en la fórmula y sacamos la tabla. Algunas veces nos darán solo la tabla y nosotros tendremos que dibujar la tercera forma, que es la gráfica de la función. ¿Cómo se hace la gráfica? Pues los puntos que tenemos en la tabla se dibujan y se traza la función. Bien, ahora la parte un poquito más difícil de esto es entender qué es el dominio de una función. Es el conjunto de valores que toma la variable independiente. ¿Y qué es el recorrido? Es el conjunto de valores que toma la variable dependiente. Bien. Bueno, pues vamos a explicar ahora algo que necesitamos para poder empezar a hacer ejercicios de estos, que son lo que os mandaré para la próxima semana. ¿Qué son los intervalos? Pues los intervalos es una forma de escribir matemáticamente cuando queremos poner muchos números. En el apartado A vemos que es el intervalo menos 2, 3. Cuando está entre corchetes se llama intervalo cerrado. ¿Qué significa que el intervalo es cerrado? Pues que se incluyen los dos valores de los extremos, el menos 2 y el 3. Entonces, si eso lo dibujamos, vemos que todos los números entre menos 2 y 3 están ahí dibujados en rojo, en la línea roja esa. Y se incluye el menos 2 y se incluye el 3. Si ahora vamos al apartado B, que es el intervalo 1, 4, corresponde a todos los números que hay entre el 1 y el 4. Es abierto porque está entre paréntesis en lugar de estar entre corchetes y significa que el 1 y el 4 no se incluyen. Por eso se deja al dibujarlo un huequecito en el 1 y un huequecito en el 4. Después podemos combinar diferentes opciones y tenemos intervalos abiertos por un lado, cerrados por el otro, como este. El 0 no se incluye, pero el 5 sí. Lo vemos en el dibujo de abajo. Después hay otros intervalos que es cuando no tiene fin por uno de los extremos. Por ejemplo, el intervalo 1 más infinito significa que empieza en el 1, pero no tiene fin. Entonces, ¿cómo se dibuja? Pues se dibuja empezando en el 1 y se pone una flecha para decir que esto no tiene fin. Llega hasta el final de la recta, que no tiene fin, hasta más infinito. Vale. Vamos a ver el ejemplo este, que es el que he estado resolviendo hoy en dudas con los compañeros que se han conectado a través de Zoom a la videoconferencia. En esta gráfica tenemos una función. Lo primero que nos tenemos que preguntar si es función, si lo es, porque cada valor de la x solo tiene un valor de la y.
En el eje horizontal tenemos la x, que es la variable independiente. En el eje vertical tenemos la y, que es la variable dependiente. Vamos a recorrer ahora la función para entender lo que es el dominio. Me monto en la función y al llegar hasta ahí, ¿qué ha pasado con la x? Que yo he ido con la x desde menos 1 hasta el 2. Ahora tengo que pasarme, hacer como un salto y empezar otra vez la función en el 3. Y al llegar al 5 me tengo que parar porque hay un hueco que significa que no puedo pasar. ¿Qué valores de la x corresponden a eso? Entre el 3 y el 5. Si sigo recorriendo la función, ahora empiezo otra vez en el 5 y llego ¿hasta qué valor? Hasta el 8, como lo podéis ver ahí abajo. Y eso corresponde con los intervalos que hay ahí abajo. El dibujo se ha quedado hasta el 7, pero en realidad he llegado hasta el 8. Lo vemos abajo, el intervalo desde menos 1 hasta 2, incluyendo el menos 1 y el 2. Unión, que es cuando tengo que juntar más de un intervalo, pongo el símbolo de la unión matemático. De 3 hasta 5, me paro en el 5 porque ahí no hay función. Ese hueco me indica que ahí no hay función. Y después del 5 hasta el 8. Ahora vamos a ver lo que es el recorrido. El recorrido es lo mismo, pero viendo dónde me he movido en el eje Y. Vamos a coger otro color y lo vamos viendo. Si yo vuelvo a recorrer la función, fijaros, la recorro. ¿Qué ha pasado en ese primer trozo? Que de la Y he llegado hasta el 3. Y ahora sigo con el otro trozo de función. Recorro el otro trozo de función, voy subiendo. ¿Y hasta dónde he llegado de la Y? Hasta el 5. ¿Vale? Por eso el recorrido son todos los puntos comprendidos entre 0 y 5. Intervalo cerrado, 0, 5.